Cristo es verdadero Dios. Segunda parte. En esta clase voy a completar la anterior porque dejé dos cosas por decir. Una es la tradición a favor de la divinidad de Cristo. Es decir, yo nombré a unos cuantos de los santos padres. Todos los santos padres han escrito sobre la divinidad de Cristo. ¿Cómo no van a hablar si es el dogma central del cristianismo? También enumeré los adversarios de aquel tiempo, Arrio y Nestorio, pero no estamos en esos tiempos, sino en los de Bernard Shaw, Renan y Albert Schweitzer, que son los que vamos a encontrar en la vida, como yo los he encontrado. Estos modernos no hacen más que repetir las herejías antiguas, no dicen nada de nuevo, porque no puede decirse nada nuevo. Los herejes fueron tantos que ni siquiera los historiadores conocen a todos. Enseguida que 11 rústicos pescadores se desparramaron por el mundo a decir lo mismo que estamos diciendo acá, Jesucristo es verdadero Dios, comenzaron a surgir las herejías. No tenían otra novedad para el mundo, contaban lo que habían visto. Entonces, como un incendio, hubo en el mundo porque la gente no creía lo mismo que ellos, que era un misterio dificilísimo de creer. Con predicadores a granel, se había extendido muchísimo, y todo el imperio romano, que en ese entonces era todo el mundo conocido, o por lo menos civilizado, había escuchado la palabra de algún apóstol, y se habían hecho muchísimos cristianos. De tal manera que Tertuliano decía, somos de ayer y ya llenamos el mundo. San Pablo dice a los romanos, nuestra fe ha sido anunciada al universo mundo. Para ellos todo el mundo era el imperio romano, comprendiendo la España y la Inglaterra, hasta donde habían llegado también los apóstoles. De la prueba por la escritura ya he leído varios textos. Los principales son el texto de San Pablo y el prólogo de San Juan, donde 3 veces dice que Cristo es el Hijo de Dios encarnado. Y San Pablo dice, el cual, siendo de condición divina, no estimó ser fraude decir que era igual a Dios. Se anodadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Apareciendo en su porte como hombre se humilló a sí mismo. San Pablo dice que Jesucristo se vació. Utilizó la palabra kenosis, que ahora utilizan los teólogos. Vació la divinidad. Porque, como les dije en la otra clase, no aparece el poder de Dios en Jesucristo. Aparecen las propiedades de un taumaturgo, que habían aparecido antes en Elías y después en San Pedro y otros. Hubo varios taumaturgos que tuvieron el poder de hacer milagros, pero el poder de Dios no lo mostró. La divinidad de Dios se esconde, dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios. Y San Pablo dice más, que se vació de la divinidad, siendo hijo de Dios, que creyeran en las obras que él hacía, realizando milagros, pero no mostró el poder de Dios mientras fue hombre. Hasta después de su muerte no apareció el poder de Dios. Después de muerto, sí, en la resurrección. Todos los santos padres atestiguan la divinidad de Cristo. Los santos que ha habido en los 20 siglos de la cristiandad, que son innumerables, también lo atestiguan. Y todos nosotros lo atestiguamos, cerca de 1.200 millones de hombres.
porque el que cree atestigua a Cristo. El que cree en la divinidad de Cristo atestigua de ello. Fíjense que él dijo que era lo principal que tenía que hacer el hombre sobre la tierra, reconocerlo a él. El que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante del Padre Celestial. Es decir, que la salvación del hombre está ligada a que reconozca a Cristo como Hijo de Dios. Aquella cifra es contando a los protestantes. Los católicos solos somos 900 millones. Pero no hay que fiarse mucho de los números, porque sabemos que esos 900 millones de hombres llegará un día en que serán solamente un puñado de hombres, porque cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿creéis que encontrará fe sobre la tierra? Porque fe habrá, aunque sean pocos y perseguidos en los últimos tiempos. Pero la fe, en este sentido, significa la fe organizada, es decir, la Iglesia. La Iglesia, dice el teólogo Domingo Soto, será quitada del medio. Ese tiempo no sé si está cerca o lejos. El más interesante testigo de la tradición fue San Ignacio, obispo de Antioquía y mártir, que lo llevaron desde Antioquía a Roma en un viaje a pie durante muchísimos días, parándose en las principales ciudades del camino, y ahí lo llevaban 10 leopardos, dice él en una carta, es decir, atado a las muñecas de un soldado romano diferente cada día, como hacen hoy día con los presos. Lo martirizó el pío emperador Trajano, que dirigió la tercera persecución a los cristianos. Aquí nació aquel rayo de la guerra, gran padre de la patria, honor de España, pío, feliz, triunfador Trajano, ante quien muda se postró la tierra, que ve del sol la cuna, y la que baña el mar también vencido lusitano, etc. El poeta es un adulador, le llama Pío a Trajano, que fue uno de los emperadores más crueles que ha habido. Después de Nerón, creo que ha sido el emperador romano más cruel. La tercera persecución fue terrible. Cuando subió a emperador, cuando se recibió de emperador, como diríamos nosotros. Ellos decían, cuando lo levantaron sobre sus escudos los legionarios, porque los legionarios, en aquel tiempo, eran los que hacían los emperadores, no los caudillejos políticos como entre nosotros. Los votos no eran las armas las que elegían los emperadores. Era un imperio militar y no civil. El pío Trajano, cuando se recibió de emperador, hizo matar 10.000 cristianos traídos de Dalmacia. Limpió la Dalmacia de cristianos. En los dientes de 11.000 fieras que hizo traer de los confines del imperio, tigres, leones, osos, hienas, lobos. Hoy día no se podría hacer eso de traer en jaulas 11.000 fieras. No lo podría hacer ni Onassis, pues supone un gasto enorme, lo que da idea del tremendo poderío del Imperio Romano en ese tiempo. Ya habían comenzado el pan y circo. Eso había que darle al pueblo, y él les dio el circo, y el espectáculo principal era el de ver a los cristianos destrozados por las fieras. Ignacio de Antioquía fue uno de los mártires a quienes martirizaron a principio del siglo II, año 106. Predicó, era muy viejo cuando lo mataron, durante el siglo I en Antioquía. En el camino iban parando los soldados para hacer noche en las ciudades principales, y se amontonaban los cristianos para verlo,
porque tenía gran fama, a pedirle la bendición, que les dijese algo, que les curase los enfermos. Escribió 7 cartas maravillosas. Leeré un trozo de la segunda carta a los magnesios. Por consiguiente, del modo como el Señor nada hizo sin contar con su Padre, hecho que estaba una cosa con él, nada ni por sí mismo ni por sus apóstoles, así tampoco vosotros nada haréis sin contar con vuestro obispo y los ancianos, o sea, los presbíteros. Corred todos a uno, como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, como a un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre. En todas las cartas da testimonio de la divinidad de Jesucristo. En la más larga, cuarta a los Romanos, dice: digo a todas las iglesias que yo estoy pronto a morir por Dios de buena gana. Yo os lo suplico, no muestren para conmigo una benevolencia malquista. Permitidme ser pasto de las fieras para alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y en los dientes de los leones he de ser molido a fin de ser presentado como limpio pan a Jesucristo. Halagad más bien a las fieras para que sean sepulcro mío y no dejen ni rastros de mi cuerpo, con lo cual, después de mi muerte, no seré molesto a nadie. Desde Siria a Roma yo vengo luchando con las fieras, atado a 10 leopardos. Hago votos para que los leones del anfiteatro sean veloces conmigo. Yo mismo los azuzaré. No es lícito azuzarlos, pero es una manera de decir que él ansía el martirio. Y no como algunos que no osaron tocar. A algunos cristianos no los mataron las fieras. Continuaba: que ninguno se me oponga por envidia a que yo alcance a Jesucristo. Fuego y cruz, manada de fieras, quebrantamiento de mis huesos, descoyuntamiento de mis miembros, trituración de todo el cuerpo, tormentos atroces del diablo, vengan todos sobre mí, a condición de que yo alcance a Jesucristo. Como ven, está enloquecido de amor a Jesucristo, al igual que su tocayo del siglo XVI, San Ignacio de Loyola, que fue muy devoto de San Ignacio Mártir. Así prosigue toda la carta que escribió a los romanos desde Esmirnia. En nuestros tiempos, el desconocimiento de la divinidad de Cristo se ha hecho la atmósfera misma. El gran inglés Belloc escribió un libro eximio, Las grandes herejías, del cual les diré una palabra. La primera herejía, el arrianismo, es un trabajo histórico maravilloso, el mejor que yo conozco. Empieza a indicar el origen de todo este enjambre de herejías que comenzaron ni bien los apóstoles empezaron a predicar. Dice Belloc, con razón, que esto se debe a la tendencia de la razón humana a racionalizar todo, porque esa es la misión del intelecto del hombre, entender las cosas, descifrar los misterios. Sin embargo, desde que nacemos hasta que morimos, estamos rodeados de misterios, misterios naturales o sobrenaturales. Estamos rodeados de ellos, porque el entendimiento del hombre no quiere ser limitado, sino que quiere ser como Dios, porque es una semejanza de Dios el intelecto del hombre. De manera que fácilmente expresa de la soberbia y quiere ser como Dios, que fue lo que hicieron los primeros intelectos que existieron, los diablos. Los herejes no quieren resignarse a creer una cosa que no pueden entender, de manera que buscan explicaciones para rebajar a Jesucristo
a la categoría de simple hombre. Hay dos grandes clases de herejías cristológicas. Unos dicen que Cristo no fue Dios, pero fue un hombre grandísimo, más que un hombre. Arrio dijo que fue una especie de ángel, la primera criatura que Dios hizo, pero no Dios. Otros, en cambio, dicen que fue un mal hombre, un gran impostor. Esa es la idea que tienen los judíos hasta hoy, los judíos impíos, porque hay algunos que son nada, son indiferentes, y hay otros muchos que se convierten en estos tiempos. Y se han de convertir, no todos, pero gran parte de ellos algún día, dice San Pablo. No sabemos cuándo. De los tres herejes que nombré, no son herejes puros, sino heresiarcas, jefes de herejías. Uno dijo que Jesucristo era una gran cosa, Renan. Casi tuvo la misma idea de él que Arrio. Otro dijo que era un loco, Bernard Shaw. Schweitzer dijo algo peor todavía, que no había existido, es decir, que lo suprimió del todo. Teilhard de Chardin no es un heresiarca, es apenas un herejito. Por eso no lo nombré con todos estos. Hay un francés, un inglés y un alemán. España no ha tenido heresiarcas. Ha habido muchos herejes, porque estos vinieron de afuera, dice Menández y Pelayo en la enorme obra Historia de los heterodoxos españoles. Cita un versículo de San Juan que dice: estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. El único fue Prisciliano, que no paró en España, sino que se escapó a Francia y fue decapitado por el rey Máximo Augusto. Ernesto Renan no fue apóstata del sacerdocio como creen algunos, sino de la fe, porque lo iban a ordenar diácono o lo habían ordenado ya, y entonces salió del seminario de San Sulpicio, se puso a enseñar y renegó de la fe. Fue escritor de libros y más tarde profesor del Colegio de Francia y miembro de la Academia Francesa. Fue muy halagado por sus coetáneos, como dijo en su libro, Recuerdos de mi infancia y mi juventud. El otro que tengo es El Anticristo, pero desgraciadamente traducido al inglés, por lo que realmente tiene de encantador Renan es su estilo francés. No tiene ciencia teológica. Escribió una pentalogía, 5 libros, Historia de los orígenes del cristianismo. El cuarto libro es del Anticristo y el quinto es la vida de Jesucristo. Un libro malísimo, de los más malos que ha habido. Algunos dicen que hizo tantos incrédulos como letras tiene. Es exagerado. Lo mismo se ha dicho de los ejercicios espirituales de San Ignacio, que hizo tantos cristianos como letras tiene. Pero la vida de Jesucristo, de Renan, ha hecho muchísimos incrédulos. Sobre todo entre los bobos de esta América Latina, que no es latina porque ni saben latín, es la América criolla. Cuando yo estaba en París, en la agencia de La Nación, diario, que está en la Plaza de la Estrella, me encontraba con muchos argentinos que venían a leer La Nación. Me encontré con un gran jurista argentino, magistrado, que dijo que él se había convertido a la fe leyendo la vida de Jesucristo de Renan. Yo le dije, inspirado por el ángel de la guarda, entonces ahora es mucho más ateo que antes. El gran Claudel lo comparó a Judas, porque él quiere matar a Jesucristo con caricias. Il n'est pas le Christ,
il n'est pas le Fils de l'homme, il n'est pas Dieu. Son évangile est menteur et son Père n'est pas aux cieux. C'est un fou, c'est un imposteur, qu'il parle, qu'il se taise. Le valet de Caïpha le soufflette et Renan le baise. Es lo que dicen hoy. Es un loco, es un impostor que habla, que se calle. El sirviente de Caifás lo abofetea y Renan lo besa. Para Renan Jesús fue una gran cosa, el más grande moralista del mundo, un gran poeta y la esperanza más grande que ha pasado sobre la tierra. Y no ha pasado en realidad, sigue vigente la esperanza en Cristo. Le da todos los atributos de la divinidad para quitarle la divinidad, como hizo Arrio. La vida de Jesús fue parada en seco por la aparición de otra vida de Cristo, ortodoxa y mejor escrita, por lo menos igualmente bien escrita, que es la vida de Cristo de Giovanni Papini. Ahora yo no creo que queden ni 3 ejemplares en la Argentina del libro de Renan. Dicen que hubo muchos antes. Fui a la Biblioteca Nacional y a la Alianza Francesa y no están los libros principales de Renan. La última posición apostática de Renan está en una novela llamada Patrice, que dejó inacabada al morir, y dice lo siguiente. Él se reprocha haber sido cristiano, y como tal haber despreciado a Apolo, Diana, Minerva y Venus, es decir, a la naturaleza sana y tranquila. Yo le anteponía la magra imagen de un dios estirado por 4 clavos. Esto es enfermizo. Esto es la ascética cristiana, las ideas que nos han perdido. Al contrario, el paganismo antiguo era lo verdadero, lo limpio, lo natural. El cristianismo ha invertido completamente la naturaleza, con su sobrenaturalismo predicando sin cesar la renuncia, la lucha contra la naturaleza. Todas las ideas desviadas que hay en el campo moral provienen del cristianismo. La Grecia, con su pacto con la naturaleza, había captado la perfecta medida. La última posición de Renan es odiar al cristianismo. No pertenece a los herejes pasivos, sino a los activos, que odian al cristianismo y lo combaten. Bernard Shaw fue un gran dramaturgo comediógrafo. Fue también un gran bufón. El bufón irlandés de Inglaterra, a quien arañó cariñosamente durante 80 años, y la que lo pagó llenándolo de gloria y haciéndolo muy rico. Fue amigo de Chesterton, el cual escribió un libro sobre Bernard Shaw, hasta que comenzó a blasfemar y lo dejó. Shaw parece que critica los defectos de los ingleses. Todas sus comedias parecen ser caricaturas de ingleses ridículos. En el fondo halagaba a los ingleses, porque criticaba los defectos pequeños y sacaba a luz las cualidades grandes de Inglaterra. De manera que por eso lo han querido muchísimo los ingleses, a pesar que parece que se burla de ellos. Es un bufón, como dijo el judío Andrés Suárez en un estudio que tiene sobre Bernard Shaw. Buenísimo. Es gracioso y tiene un talento y una técnica teatral inmensa, pero no es serio. En el fondo no sabe nada o sabe poco. Yo voy a leer acá lo que escribí en 1956 a Monseñor Tabela. En un viaje que hice de Salta a Buenos Aires, leí el drama que hizo Bernard Shaw contra el cristianismo, que fue cuando Chesterton se mandó a mudar. Se llama Andrócles y el león. Es una bufonada en que se burla de lo más sagrado que tiene el cristianismo, que es el martirio. Y hace un larguísimo prólogo,
como acostumbra en todos sus dramas, y ese prólogo, en la edición que yo leí, tiene 138 páginas nada menos, y se desata contra Jesucristo en una forma tremenda. Le escribí a Monseñor Tabela. Bernard Shaw anuncia que se va a poner él mismo a estudiar a Jesucristo. Hay que leer por lo menos 2 veces el singular estudio, tragando los crasos errores de hecho, para sacar en limpio el resultado que es el siguiente. Jesús fue sincero y no fue un impostor. Segundo, fue un loco en cuanto pretendió ser Dios. Tercero, dejó sin embargo una doctrina extraordinaria. Fue el primer economista político del mundo. Sarmiento dijo lo contrario. Dijo que Jesucristo no sabía economía política. Cuarto, sin embargo, esa doctrina ha sido inútil hasta que él, Bernard Shaw, la completó. Jesucristo dijo lo que había que hacer, pero no conocía el medio de hacerlo. Quinto, ese medio es Shaw, el socialismo fabiano como lo entendía él. Sexto, los 4 evangelios mienten cuando relatan milagros y sobre todo cuando narran la resurrección. Por último, los evangelios son creíbles cuando relatan otras cosas, aunque no deben creerse sino como los interpreta Bernard Shaw. El resultado del estudio no es muy original, pero no puede negarse que es pintoresco. Esto está en el largo prólogo del drama Andrócles y el león, llamado Perspectivas del cristianismo. Shaw escribió este delirio inconmensurable después que Chesterton, su lisonjero, Bernard Shaw. Yo no sé si el crítico de Shaw, Suárez, se convirtió o no. Hay 2 grandes escritores franceses que son judíos españoles y que se llaman Suárez, uno Jorge y el otro Andrés. El gran Buffon escribió este enorme libro para dejar constancia de que fue un necio badulaque, de una crasa ignorancia y de una presunción inaudita. Pero Dios permitió o dispuso que saliera esto como castigo de su soberbia. Uno lee el libro ese y le tiene lástima a Shaw, de lo ignorante que es en lo que pretende escribir. El otro gran hereje de nuestros tiempos, y que sí está en la Biblioteca Nacional, en ediciones de Paidós, es Albert Schweitzer, que tiene un nombre impronunciable para nosotros. De manera que yo le voy a decir el suizo, simplemente, porque eso quiere decir su apellido. Schweitzer es el más extremoso de los heresiarcas. Renan se había contentado de hacer de Cristo un ángel, pero no Dios. Shaw dijo que estaba loco, pero que era un loco con talento. El suizo dijo que no existió, o que por lo menos no sabemos si existió. Fue un pastor protestante que llegó a jefe de la Iglesia Luterana Alemana, de la cual lo echaron por impío. Había comenzado a escribir libros de la escuela llamada escatológica. Es una escuela protestante que defiende que Cristo fue un campesino muy talentoso e iluso, que creyó que el fin del mundo venía ya, y que en el fin del mundo lo iban a adorar a Él como a Dios. Y cuando vio que no venía el fin del mundo y que lo agarraban y lo clavaban en una cruz por andar predicando, entonces pronunció desde la cruz las palabras del gran desengaño, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando empezó la guerra del 14, el suizo huyó a Lambaréné, que es una región del África ecuatorial francesa. No hay que confundirle con el dulce Lambaré. Se escapó de la guerra, pues si no lo hubieran reclutado los alemanes, de los cuales era la Alsacia entonces. Después salió de ahí y estuvo paseando por Europa, juntando plata para su hospital,
y dando conciertos de violín y de órgano, porque era muy buen músico. Era un gran intérprete de la música de Bach, sobre el cual escribió un libro muy importante. En Norteamérica parece que sacó muchísimo dinero, pero él ya había escrito los libros impíos por los cuales lo habían echado de la iglesia luterana. Los libros eran de la escuela escatológica, cuyos fundadores fueron Wrede y Wellhausen. Dice que todos los evangelios son mentirosos, menos el de San Marcos, quien dice la verdad, pero no cuando narra milagros. Esta es la doctrina de lo que también se llama la alta crítica alemana. Recusan los evangelios y hacen todo lo que pueden para probar que hay contradicciones, que hay cosas que no pueden ser. Pero respetan el de Marcos, por lo cual sabemos que ellos creían que Cristo había existido. Cuando fundó ese hospital puso a su esposa como directora y a algún médico como subdirector. Pero él no vendó un enfermo en su vida, según yo creo, porque no hacía más que ir por todas partes buscando dinero y mandarlo, aunque no todo. Visitó 8 veces su hospital y la tercera vez fue para librarse de la Segunda Guerra Mundial. En la séptima visita estuvo 7 meses en el hospital, pero no para curar los enfermos, sino para estudiar la lepra. Todo el mundo se entusiasmó, especialmente los incrédulos, y lo proclamaron el ateo santo o el santo ateo, porque había fundado un hospital. Lo comparan con el padre Damián, el apóstol de los leprosos, que fue a curar a sus enfermos a la Polinesia y murió víctima de la lepra. Pero este no se asomaba a curar a los leprosos. Esto lo hacía su mujer, hasta que ésta se cansó y se volvió a Alemania. Este hospital ya no existe más, porque cuando la mujer de Schweitzer lo dejó, él no lo continuó. Por eso le hicieron una propaganda tremenda que ahora se está acabando. Al lado de mi casa, a menos de media cuadra, hay una clínica que se llama Sanatorio Schweitzer, que cada vez que paso por delante tengo ganas de agarrar una tiza y escribirle fulmine. Hay una obra de un amigo de él que se llama Fesschott, francés. La última obra de él, y la más conocida, se llama Aportaciones al enigma histórico de Cristo. Y es allí donde pierde la fe hasta en el Evangelio de San Marcos. Antes había dicho que en San Marcos se podía creer, pero ahí dice que es algo falso, también San Marcos. De manera que no tenemos ningún documento de la vida de Cristo, que no sabemos ni siquiera si existió. Pero tenemos que hacerla existir nosotros en nuestro corazón, practicando la moral de un hombre que no existió. Y cuando hayamos practicado esa moral, la experiencia hará nacer a Cristo en nuestro corazón. Así termina la obra. Escribió muchas otras obras, entre ellas una sobre una religión que él quiso fundar, la reverencia a la vida. En ella dice que hay que empezar por amar a los animales y por ahí, amando a los animales, subir lentamente hasta llegar al amor de Dios, de manera que hay que empezar por el gato. En 1948, después de su octava visita a Lambaréné, su fama se hizo inmensa. Sus libros se tradujeron en 20 lenguas. Le dieron el premio Nobel y algunos premios más. Sus discípulos desde Estados Unidos le mandaron muchísimo dinero. La reina Isabel de Bélgica fue a visitarlo a Grumbach. Lo nombraron miembro de la Academia Francesa, etcétera, etcétera. Su panegirista lo llamó en forma desaforada nada menos que doctor, colonizador y apóstol.
Es un hombre de gran poder, dice él, un soberano. Dice también que fue un santo, y su mensaje fue más grande que el de Jesús. Lo dicen en la reverencia a la vida, aunque sea la vida de un gato. Su fama de santo ateo se vino abajo cuando a un francés, Jean Madiran, se le ocurrió investigar su vida. Fue 2 veces emboscado, en las 2 guerras se emboscó. Los franceses creen que eso es un delito tremendo. Abominan en la guerra de los que llamaban emboscados, pero se olvidan que un gran santo de origen francés se emboscó también, el cura de Ars. Él se escondió de los enroladores de Napoleón que estaban recorriendo Francia enrolando jóvenes por la fuerza, para mandarlos a Rusia a morirse de frío, porque en la quinta leva que hizo Napoleón ya no quedaba casi gente joven. El cura de Ars, que en ese entonces no era cura, ni seminarista, ni nada, se escondió en un granero. Y yo hubiera hecho lo mismo. Hizo bien, aunque sea un embusque. Volviendo a Schweitzer, lo único que hizo fue fundar un hospital con plata ajena, y fue un hombre avariento y orgulloso. Según él, el Evangelio de San Marcos fue el primero, y nosotros lo tenemos por el segundo. Pero como ya dije, terminó negando la veracidad de este Evangelio también. Los romanos le habían pedido a San Marcos que escribiera en griego lo que decía San Pedro en las misas. Iba contando el Evangelio, lo que él había visto, y entonces San Marcos lo escribió en griego, y después lo tradujeron al latín. A San Pedro no le gustó mucho que lo escribiera, pero no lo aprobó ni reprobó.